Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de lo que aprendí en 50 años de Ramiro Calle. Introducción. La propuesta de escribir este libro llega en un momento de aparente fragilidad. Apenas salido de una experiencia límite entre la vida y la muerte, Ramiro Calle recibe el encargo de su editor y amigo Ángel Fernández Fermosel. Relatar, sin máscaras, qué ha aprendido a lo largo de 5 décadas de vida espiritual, estudio y enseñanza. A pesar de sus dudas iniciales, del temor a parecer arrogante si afirma haber aprendido algo o a sonar a falsa humildad si lo niega, el autor se lanza a esta exploración interior impulsado por una necesidad de verdad y conexión con el lector. Decide escribir desde la autenticidad, como confidente más que como maestro, y con el compromiso de no rehuir las sombras ni las contradicciones. Este ejercicio no nace desde la intelectualidad, sino desde la transformación vivida a través de la enfermedad, el dolor, la muerte cercana y la necesidad de desaprender para poder seguir aprendiendo. Comprende que saber cosas no es lo mismo que interiorizarlas. Hay, dice, muchos palmos entre la cabeza y el corazón. Y solo cuando una enseñanza se incorpora al alma, puede verdaderamente transformar. Capítulo 1. Ante el espejo. La escena se abre con un cuerpo debilitado y un alma desgarrada. Ramiro Calle acaba de ser trasladado a planta tras 23 días en la UCI del Hospital de La Paz. Los médicos le dieron apenas horas de vida, pero sobrevivió. Lo hizo entre alucinaciones terroríficas, voces de enfermeras que recitaban poemas o colocaban cascos con música, y la presencia amorosa de quienes acudieron cada día sin descanso. Durante esos días, supo lo que era flotar en el umbral entre mundos. Una experiencia cercana a la muerte lo llevó a un estado de sereno desapego. Nubes esponjosas, conciencia plena, ausencia de miedo. La vivencia lo marcó con fuerza, como un eco que le recuerda que esa frontera siempre está ahí, y que volver de ella conlleva una deuda, vivir más profundamente. Al mirarse por primera vez en el espejo tras salir de la UCI, apenas se reconoció. Veía en su rostro el de su padre, sentía que había envejecido 20 años en unas semanas. Le pidió a Luisa, su compañera incansable, que le tomara fotografías. No quería olvidar lo que había vivido, no para mortificarse, sino para recordar que el ego es frágil, que la autoimportancia es un engaño, y que la única respuesta válida a la existencia es el amor. La enfermedad desnudó su vulnerabilidad y le enseñó con crudeza que la vida puede cambiar en segundos. Pero también lo sumió en una profunda serenidad al regresar a casa. Durante semanas, permaneció en un estado nirvánico, apenas moviéndose, en calma total. En ese silencio conoció a su nuevo compañero, Emil, el gato que Luisa rescató en su ausencia. La conexión entre ambos fue inmediata, una unión desde el presente absoluto, sin palabras, sin expectativas. Emil, con su sabiduría instintiva, le enseñó más que muchos libros. Amar sin juicio, habitar el ahora sin anhelo, y ser sin necesidad de hacer. Rehabilitarse fue una odisea. Cada paso, cada gesto, requería un esfuerzo titánico. Perdió peso, fuerza, agilidad, pero no voluntad. Con disciplina y paciencia volvió a practicar yoga, aunque su cuerpo se negara. Cada caída era una lección. Se aferró a las enseñanzas de sus maestros, a las imágenes de Ramana Maharshi y de Babaji Sivananda que colocó frente a su cama, como faros que lo guiaban. La mente, sin embargo, presentaba su propia batalla. Se debatía entre el yo viejo y el yo nuevo, entre los hábitos de siempre y la claridad recién nacida.
como si dos hermanos gemelos lucharan dentro de él. El primero, apegado a sus rutinas y asociaciones mentales. El segundo, más libre, más lúcido. Sabía que debía trabajar sobre sí mismo, como nunca antes, para que la experiencia no fuera en vano. Y así lo hizo. Empezó a caminar por los pasillos del hospital, con bastón, con parche en el ojo, cayéndose hacia un lado, pero avanzando. Comenzó a meditar, a escribir, a recobrar su vitalidad psíquica. Sabía que debía cambiar desde lo profundo, sin permitir que las viejas inercias lo arrastraran de nuevo. Volver a la vida significaba no desaprovechar la oportunidad, porque no se trataba solo de sanar el cuerpo, sino de despertar el alma. Capítulo 2. El cuerpo es la enfermedad. Ana, una mujer a la que ha tratado por décadas, reaparece en su vida. Ya no es la joven vehemente que desbordaba vitalidad e inconformismo. Ahora, cercana a los 50, ha atravesado una sucesión de calamidades: cáncer, quimioterapia, pérdida de su madre, accidente de tráfico. Y, sin embargo, en su mirada hay paz. En su voz, serenidad. La vida, implacable, le ha enseñado lo que antes no podía aprender: que no hay nada más importante que estar en el momento, vivir con humildad, amar sin premura. Él la escucha, no interrumpe. Ha aprendido que escuchar, de verdad, es un arte. Y mientras Ana relata su transformación, comprende que ha hecho de su dolor una herramienta para evolucionar. Ya no corre, ya no busca lejos. Su jardín es suficiente. La enfermedad la llevó a ver lo invisible, a sentir lo esencial. Ramiro recuerda entonces a otros alumnos como Ángel y Gabriel, guerreros silenciosos que combatieron el cáncer con ecuanimidad, sosteniéndose en el yoga y la meditación. Ellos murieron, pero no fueron vencidos. La enfermedad, concluye, es un maestro implacable, un mensajero divino, como decía Buda. No viene a castigarnos, sino a despertarnos. También conoce a Ada, una mujer mayor que enfrenta un cáncer de pulmón con miedo, pero también con valentía. El vínculo entre ambos se fortalece con cada encuentro, más allá de las palabras. La enfermedad ha hecho de ella una mujer más profunda, más receptiva, más sabia. A través de estas historias, y de su propia experiencia, Ramiro llega a una conclusión poderosa: el cuerpo, en sí mismo, es la enfermedad. Su naturaleza es decadente, transitoria, vulnerable. No es algo que enfermamos, sino que es, desde el principio, impermanente. Y si no lo asumimos, si seguimos atrapados en la autoimportancia, los apegos o las expectativas, desperdiciamos la única oportunidad de crecer. Capítulo 3. La muerte es hoy. Desde su juventud, Ramiro ha convivido con la conciencia de la muerte. No como una idea abstracta, sino como una presencia constante. A los 11 años, una crisis existencial lo llevó a enfrentarse al sinsentido, al vacío, a la certeza de que todo termina. Y en vez de evadirlo, lo abrazó. La muerte, dice, no espera. Es una realidad ineludible, pero la mayoría vivimos como si no fuera con nosotros. Nos aferramos a lo trivial, nos molestamos por minucias, como si fuéramos eternos. Y cuando la muerte llega, lo hace con el rigor de quien siempre supo su papel. Para él, la meditación sobre la muerte no es mórbida, sino liberadora. Le permite desdramatizar, comprender lo pasajero, priorizar lo esencial. ¿Qué sentido tiene angustiarse?, se pregunta. ¿De qué sirve enfadarse? La vida es demasiado breve para vivir desde el rencor o el ego. Cuenta, con serenidad, cómo se entrena cada día para morir. Cada noche es una pequeña muerte, cada sueño, una práctica de disolución. Y al hacerlo, aprende a vivir más intensamente. Porque quien acepta la muerte, abraza la vida. Capítulo 4. En el laberinto. La mente es el mayor laberinto. Y en ella habitan los verdaderos enemigos. Pensamientos automáticos,
emociones disfuncionales, asociaciones repetitivas. Tras la enfermedad, Ramiro redescubre cuán poderosa puede ser la mente, para bien y para mal. Durante la convalecencia, su mente vieja intentaba recuperar el control. Pensamientos negativos, obsesiones, miedos, volvían como una niebla espesa. Pero su mente nueva, nacida de la experiencia límite, resistía. Comprendió que la mente no puede dejarse sola. Necesita guía, dirección, silencio. A través de la meditación, el yoga mental, el pranayama, comenzó a sanear su espacio interno. Aprendió que pensar no es siempre pensar bien, que muchas veces, el pensamiento es ruido, y que detrás del ruido, hay un silencio fértil, una conciencia despierta. Capítulo 5. El eterno aprendiz. Después de medio siglo enseñando, Ramiro no se presenta como maestro, sino como aprendiz. Cada día, cada alumno, cada dificultad le ha enseñado algo. La verdadera sabiduría, dice, no es la acumulación de datos, sino la capacidad de desaprender, de vaciarse, de ser humilde. Recuerda anécdotas de sus años como instructor. Jóvenes que buscaban iluminación express, adultos desesperados por recetas mágicas, buscadores sinceros que entendieron que el camino es largo y sinuoso. Él mismo, en su juventud, aspiraba a la realización espiritual inmediata. Con los años, comprendió que todo proceso profundo requiere tiempo, constancia y entrega. Ahora, más que enseñar, Ramiro acompaña. Ofrece su experiencia, su presencia, su escucha. Y agradece, sobre todo, lo que sus alumnos le han enseñado. Porque el camino espiritual no tiene meta final, solo tramos, y en cada tramo, el alma se transforma. Capítulo 6. No basta con leer el prospecto. La verdadera sabiduría no se alcanza a través de la lectura ni se transmite como una receta médica. Ramiro recalca que no basta con conocer las enseñanzas. Hay que interiorizarlas, vivirlas, transformarse con ellas. Muchos creen que por haber leído sobre meditación, amor o desapego, ya han alcanzado un estado espiritual. Pero ese conocimiento, si no se vive, es hueco. A lo largo de su camino ha visto a muchos quedarse en la teoría, en la información acumulada, sin dar el paso hacia la experiencia directa. A esos, la vida, o la enfermedad, termina por prescribirles una dosis de humildad. Es entonces cuando descubren que saber no es ser, y que lo que transforma es la práctica, no el discurso. En consulta o en las sesiones de psicoyoga, se encuentra con personas que han leído docenas de libros, pero siguen siendo prisioneras de su mente, víctimas de la autoimportancia, el resentimiento o la angustia. La lectura, dice, puede ser útil, pero debe servir como palanca para vivir de otro modo. Sin disciplina, sin meditación, sin silencio, no hay cambio. El verdadero aprendizaje exige, pues, compromiso, como cuando uno se somete a una terapia larga o a un régimen exigente. El alma no se transforma a golpe de citas inspiradoras. Se transforma cuando uno atraviesa su oscuridad y, aun así, decide amar. Capítulo 7. Los torturadores internos. Los verdaderos enemigos del ser humano no están fuera, sino dentro. Ramiro los llama, los torturadores internos, el miedo, la culpa, la ansiedad, la rabia, la envidia. Estas fuerzas mentales y emocionales se esconden tras la fachada de una vida normal y, sin embargo, son capaces de sabotear toda posibilidad de plenitud. En muchos pacientes ve el peso de la culpabilidad, esa sombra impuesta por la educación, la religión o la propia mente. O el rencor, enquistado como una espina en el alma, que los arrastra a vivir en permanente insatisfacción. Otros, simplemente, están consumidos por la ansiedad, alimentada por pensamientos circulares que no cesan. Ramiro, en su propia vida, ha tenido que enfrentarse a estos verdugos.
a veces disfrazados de exigencias nobles, como el perfeccionismo o la entrega desmedida, otras, como miedos arcaicos que brotan sin previo aviso. El yoga y la meditación le han permitido desactivar algunos, observarlos sin identificarse con ellos. Pero sabe que la batalla es constante, por eso insiste en que hay que vigilarse, desarrollar una conciencia testigo que observe sin juzgar, pero sin dejarse arrastrar. No se trata de reprimir, sino de comprender, de dejar que la emoción se exprese, sin que nos esclaviz. Solo así se puede atravesar el infierno interno y salir del otro lado. Capítulo 8. Ese maldito ego. El ego es el gran fabricante de sufrimiento. Y lo hace, dice Ramiro, con una eficacia prodigiosa. Se camufla, se adapta, se disfraza incluso de espiritualidad. Uno puede estar meditando, y sentirse superior por hacerlo. Puede ayudar a otros, y secretamente buscar reconocimiento. El ego es el titiritero invisible que manipula nuestras reacciones, deseos y expectativas. Ramiro lo conoce bien, ha convivido con él, lo ha observado operar, lo ha combatido. Y sabe que no se lo puede exterminar del todo, pero sí se le puede desactivar, debilitar, domesticar. Recuerda experiencias en las que su ego, herido o inflado, le ha impedido amar, escuchar o ceder. Recuerda también cómo, gracias a la práctica diaria, ha podido, poco a poco, quitarle poder. Cada vez que ha sentido que no tenía razón, y ha cedido. Cada vez que ha decidido callar. Cada vez que ha reconocido que el otro también tiene su verdad. El ego no es un demonio externo. Es una construcción psicológica que se alimenta de nuestras inseguridades. Y si no lo reconocemos, se adueña de nuestras decisiones. El trabajo espiritual, para él, consiste en no identificarse con esa voz que siempre quiere más, que se defiende, que se compara, que se irrita. Es aprender a decir, esto no soy yo. Capítulo 9. Un sadhu occidental. A lo largo de su vida, Ramiro ha conocido a grandes maestros. Pero también se ha convertido en uno, sin buscarlo. Lo llaman, el yogi urbano, y su vida es una síntesis entre Oriente y Occidente, entre lo espiritual y lo cotidiano. No vive en una cueva, sino en el corazón de Madrid. No se aísla del mundo, sino que lo acompaña. En este capítulo hace un repaso emotivo de su trayectoria como buscador y maestro. Narra cómo el yoga le salvó la vida, no solo físicamente, sino psíquicamente. Cómo cada clase, cada alumno, cada charla, ha sido un espejo. Y cómo ha tenido que adaptarse a los tiempos, sin traicionar la esencia de la enseñanza. Evoca con cariño los primeros años del centro de yoga, la camaradería, los viajes, los aprendizajes compartidos. Recuerda también a los que ya no están, alumnos que murieron, maestros que partieron, compañeros de viaje que tomaron otros caminos. Y lo hace sin nostalgia, pero con gratitud. Su centro, Shadak, es más que un lugar físico. Es una comunidad, un hogar. Allí ha vertido su energía, sus conocimientos, su afecto. Y aunque a veces ha sentido el desgaste, el cansancio, la exigencia desmedida, sabe que es parte de su misión. Ser un sadhu occidental, un renunciante en medio del mundo, no es retirarse del mundo, sino vivir en él con otra mirada. Capítulo 10. Conclusiones. No hay una conclusión definitiva, dice Ramiro, porque el aprendizaje no termina nunca. Y aunque ha intentado en estas páginas compartir lo más profundo de su recorrido, sabe que apenas ha arañado la superficie. Cada día le demuestra que sabe menos de lo que creía, y que la vida es un misterio que se despliega instante a instante. Su cuerpo envejece, sí, su energía flaquea, pero su alma sigue ardiendo, y mientras haya aliento, seguirá observando, aprendiendo, desaprendiendo, porque la verdadera sabiduría no está en acumular logros, sino en vivir con conciencia. Al final, lo que permanece es lo sencillo,
la mirada de un gato, el abrazo de una compañera, la gratitud de un alumno, la risa compartida, el silencio profundo. Nada más, nada menos. Y si algo desea que el lector se lleve de este libro, no son respuestas, sino preguntas. No dogmas, sino caminos. Porque cada uno debe recorrer su senda. Y quizás, en algún recodo del sendero, se cruce con sus propias verdades. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.